nos habíamos lanzado en la conversación con la invitada que tengo a mi lado. Hablamos de la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la Cátedra de Racismo y Migraciones, Rita Lajes. ¿Cómo estás, Rita? Bien, gracias. Tenemos el gusto de tenerte aquí en momentos en que está todo hablándose de migración. Así es, gracias por la invitación, es siempre un gusto estar en la radio y buenos días a todos y todas quienes nos escuchan hoy. Sí, y hoy, especialmente hoy, que es el Día Internacional del Migrante, queremos poder contigo entonces hacer un repaso, tanto mundial como local, porque estamos ante realidades todos los días en las noticias, en los diarios, en la televisión, del fenómeno migratorio. Y verlo en sus complejidades, aunque sea en estos pocos minutos que nos quedan de programa, es parte de lo que queremos hacer y por eso te invitamos. Y voy a partir al tiro para que no perdamos tiempo. A propósito de que hoy conmemoramos el Día Internacional del Migrante, como dije, queremos invitarte a mirar lo que ha sido la crisis humanitaria en Gaza, cómo se da el fenómeno migratorio ahí. El número de solicitudes, además, de asilo que hay en países de Europa. Estoy dándote como mirando todo el panorama. Y bueno, y la adopción de posturas también cada vez más duras sobre la migración. Cómo dichos fenómenos se pueden ver desde los desafíos en gestión de la movilidad y la migración forzada. Cuando tú lo escribías en algún artículo, los estados pueden ver el fenómeno como migración forzada o no, y en especial considerando realidades donde es difícil también delimitar el carácter. Me acordé de ese artículo y por eso quise citarlo, porque esa afirmación es parte también de lo que nosotros nos puede hacer mirar con precisión lo que está pasando en otros lugares. Sí, o sea, lo que tú dices apunta a una primera característica, digamos, si queremos pensar las migraciones contemporáneas. Primero es la diversidad de las causas de esos movimientos humanos o de esos desplazamientos. Los ejemplos que colocas del Medio Oriente, por ejemplo, derivan de una causa muy particular, conflictos armados en distintas formas y dimensiones que son capaces de generar desplazamiento humano. Y de hecho, una característica actual, si comparamos, porque cualquier tipo de conflicto militar u otro siempre ha generado desplazamientos forzados, internos o internacionales. Lo que si uno ve los informes de Naciones Unidas o del ACNUR es que los conflictos actuales son capaces de producir este desplazamiento en mayor cantidad que en el pasado, ¿no? Y eso es un punto a considerar o a analizar. Otro factor, otra causa de la migración, que corresponde a la mayoría de la movilidad humana, es la migración económica, ¿no? La migración laboral, motivada por buscar una mejor vida, aunque no exista en el país ningún conflicto abierto, ni guerra civil o otro, pero no hay las condiciones necesarias para que la población pueda desarrollar sus habilidades profesionales, académicas u otras, ¿no? En segundo lugar, esta movilidad, naturalmente, que si hablamos de la movilidad o del desplazamiento forzado, la respuesta de los estados es distinta o debiera ser distinta porque jurídicamente o para el derecho no es lo mismo, o las obligaciones jurídicas que tiene un estado en el ámbito internacional no son iguales cuando o cuando se le presenta en la frontera una persona que reclama, por ejemplo, una solicitud del reconocimiento de refugiado, de asilo, y una persona que viene como migrante económico, como un potencial trabajador. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas solicitantes de asilo, los estados han celebrado y ratificado distintos tratados, particularmente, más importante les voy a decir, pero sí. Solo por el dato, es un tratado de mitad del siglo pasado, de 1951, la Convención de Ginebra, que establece que los estados, cuando reciben personas, o cuando en sus territorios tienen personas que
alegan ser refugiadas, tienen la obligación de permitir que esas personas presenten esa solicitud y tienen el deber de revisar esa solicitud. Eso implica no expulsarlo, mantenerlo mientras espera. Entonces hay obligaciones específicas y lo que vemos cuando hablas del caso europeo es como, sobre todo las crisis más pasadas, digamos de la 2015-2016, que fue una de las más importantes, después en el caso de Ucrania, es que muchos estados enfrentados a tener una cantidad de personas importantes en sus territorios, de alguna forma intentaron dar la vuelta a esta obligación de no recibirlos, de no acoger las solicitudes, de no revisarlas y inmediatamente expulsarlas. Hay distintas formas hoy que los estados lo hacen, justamente para eludir o evadirse de estas obligaciones internacionales en materia de protección internacional. ¿Y cómo están actuando, crees tú, los organismos justamente internacionales encargados de fiscalizar esas disposiciones en torno a lo que está ocurriendo, digamos? El organismo internacional más importante en materia de desplazamiento forzado y sobre todo casos de refugio y asilo es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ¿no? Sí. Vulgarmente conocido como el ACNUR. Es una agencia de la ONU que tiene un mandato de velar por el cumplimiento de la Convención de 1951. Su propio estatuto lo mandata también para poder acoger a personas que considera de interés de protección, y lo que hace este organismo es, a través de informes anuales, dar cuenta, digamos, dónde están los puntos más problemáticos en el mundo, donde hay mayor número de desplazamiento, los países hacia dónde se dirigen, si las formas de acogida de esas personas, ya sea si están en campos de refugiados o en otros lugares, prácticas que hoy son muy comunes, por ejemplo en el contexto europeo, pero que no son del todo ajenas ya en el contexto latinoamericano, prácticas de lo que llamamos extraterritorialidad o externalización del control migratorio para impedir que simplemente, porque piensa, si hay una convención que me dice que yo cuando tengo una persona extranjera que llega a mi territorio no debo impedir la entrada porque tengo que permitir que ella, si así lo desea, presente la solicitud de asilo, entonces ¿qué hacen los estados? Es evitar que esa persona siquiera llegue a la frontera, claro, para no tener que cumplir esa obligación. A eso le llamamos esta externalización del control migratorio y extraterritorialización del asilo. Es impedir de alguna forma, en el caso europeo se produce sobre todo en el Mediterráneo, sí, y de impedir que ellas lleguen a las aguas territoriales o al territorio ya del Estado propiamente, terrestre quiero decir, para no hacerlo. Pero eso implica los naufragios, los rescates por parte de ONGs que tratan de salvar a estas personas que están en riesgo de vida, las devoluciones en caliente hacia el norte de África, Libia y otros países. Y todo eso lo que produce es, por ejemplo, no se sabe muy bien cuál es la cantidad de personas que se mueren todos los años en el Mediterráneo, ¿no? Sabemos que son algunos miles, pero no sabemos cuántas personas, claro, en realidad fruto de estas prácticas estatales. Te voy a invitar también a analizar los relatos que también se cruzan a nivel mundial por parte de grandes potencias, como fue el eje de xenofobia en la campaña de Trump. Cómo esto también impacta en las formas en que se disponen los estados a este tipo de fenómenos. Bueno, yo empezaría un poquito antes o hacer una afirmación un poco más general para llegar, sí, claro, a lo que me preguntas. Políticamente, o si quieres, hoy lo que vemos es que hay políticamente un cierto consenso de que es, y da igual que sea Trump o otro más moderado incluso, que es la migración, aunque no es dicho así expresamente, pero es entendida como algo indeseable. Entonces, la idea, siendo algo indeseable, la idea no es tener migración, o tener lo mínimo, lo menos posible. Entonces, claro, la lógica hoy o el foco está en el control migratorio. Hay que controlar lo más que se pueda la entrada de personas extranjeras. Lo que hace Trump es, por un lado, algo muy
performativo, muy de narrativa, es decir, claro, es de decir lo que probablemente algunos pensaríamos, pero sin filtros, porque sabe que en ese lenguaje casi disruptivo, políticamente eso es ventajoso, se traduce en votos. sí. Y por lo tanto, mientras eso así sea, lo hará, digamos, creo yo, ¿no? No va a cambiar su discurso. Y por lo tanto, esa es una gran diferencia, digamos, entre políticos como Trump y otros que podríamos decir más moderados, es el performativo, el narrativo, ¿no? La idea es chocar, decir abiertamente, aunque incluso se pueden hacer afirmaciones que serían ilegales o contrarias a las obligaciones por lo que estábamos hablando, incluso. Por ejemplo, ¿no? El problema está que una cosa es lo que yo puedo decir o quiero decir políticamente, y otra cosa es si eso que yo digo, esas declaraciones que yo expreso, son o no son posibles de ser realizadas, concretizadas. Y la verdad es que muchas veces no lo es. Ya. Por lo tanto, muchas veces este discurso antimigratorio se queda en el discurso, porque después en la práctica es difícil de ponerlo en práctica. Y de hecho puede ser incluso más contraproducente. Claro. Sí, ahí eso sí, voy a empezar a bajar de Estados Unidos, a irme más a América del Sur y llegar hasta donde nosotros, a la región. Cómo estos relatos, como bien tú mencionas, estas narraciones, discursos políticos impactan también a América del Sur y el aumento de la migración y la crisis de seguridad, la disputa entre la seguridad y la libertad, las fricciones que operan en la esfera de los derechos humanos. Llegan entonces a países como el nuestro estos discursos, en tanto estamos en estas fricciones, como digo. ¿Qué nos puede decir de esto en la mirada regional? Me parece que una tendencia que ya tiene algunos años, digamos, en la región, es que se ha hecho un giro, porque tradicionalmente si uno analiza, como nosotros los juristas, la legislación de los países, sea de Chile o de otros países de la región, y particularmente de Sudamérica estoy pensando, si uno analiza las políticas o las legislaciones migratorias de los 200 años, de los últimos, es decir, desde la fundación o independencia de muchos de nuestros países, lo que vemos es que tradicionalmente las legislaciones latinoamericanas, comparativamente con europeas, por ejemplo, Estados Unidos u otras, eran bastante liberales. Es decir, la idea era, había un reconocimiento de que vendrían personas, eso no era un problema, no era, es así, es un hecho, van a venir. En algunos momentos fue deseado esa llegada y fue promovida desde el Estado, es decir, el Estado estableció políticas para que las personas llegaran, no fue espontáneo, pero a los que llegaban espontáneamente tampoco había un problema, no era, y de hecho nunca fue planteado siquiera, por lo menos a nivel legislativo, no fue planteado como seguridad. En el caso de Chile eso empieza a cambiar un poco, justamente con la legislación anterior que teníamos, que era una ley del año 75, sí. Pero no por seguridad como la entendemos ahora, una cuestión de criminalidad común, sino que es un contexto de política de seguridad de un Estado que tenía un régimen autoritario. Exacto. En que el externo, todo lo que era externo era como una amenaza, sí, al régimen dominante. Y en ese contexto sí los extranjeros también lo eran, ¿no? Pero es distinto del tema de la seguridad como la planteamos hoy día. Y lo que hoy se plantea, y eso es intencional, y eso es para mí una importación de estos otros modelos, sí, es de deliberadamente discutir de forma mezclada, estableciendo correlaciones entre ambos temas, migración y seguridad, cuando ambas podrían ser y deben ser discutidas por separado, que hay puntos comunes naturalmente, es decir, las personas cometen delitos, sí, algunas personas son extranjeras, punto, digamos. O sea, y ahí hay una conexión, digamos. Pero eso no significa que todo lo que tenga que ver con migración tenga que ser discutido bajo la lógica del derecho penal, de la criminalidad, de la seguridad. Porque si no, lo que eso va a hacer
al mediano y largo plazo es que no seamos capaces de disociar mentalmente en nuestro discurso y en nuestra forma de pensar la migración sin ser en lógica o en clave de seguridad. Y eso digo, creo yo, puede que en sus casas no estén de acuerdo, pero yo creo que es deliberado, cumple un cierto propósito, incluso político. ¿Ese podría ser uno de los grandes desafíos actuales en Latinoamérica? Y yo diría que sí, porque es obvio que en América Latina hay un problema de seguridad, o sea, uno ve los informes claramente uno no lo puede negar, o sea, puede negarlo, pero no sirve mucho, es visible, es notorio que hay un problema de seguridad. Lo que hay que preguntar si efectivamente la migración es la causa de ese problema de seguridad. Y probablemente no lo es, porque en caso incluso de países que han tenido menos migración, como Chile, ya se planteaba el tema de la seguridad. Claro. Solo que es obvio que la seguridad, como cualquier otro hecho social, va cambiando con el tiempo. Se va perfeccionando, se va sofisticando, y a medida que las sociedades también son más sofisticadas, son más complejas, la criminalidad como un hecho social también lo será. No es la misma de hace 50 años, naturalmente. Por supuesto. Pero la sociedad también no éramos iguales, ni nacionales ni extranjeros, que hace 50 años, por ejemplo. Se nos fue la hora, Rita. Bueno. Imagínate, Sí. 10:56 y ya tenemos que agradecerte por habernos hecho este pasaje por distintos problemas de mundiales y de la región. Vamos a tener que invitarte otra vez para reflexionar lo que está pasando en Chile. Aquí estaremos. A propósito de este estudio que ha impulsado el gobierno y que eso se me quedó en el tintero, pero vamos a tener que invitarte otra vez, ya sea a nuestro noticiario matinal o a este espacio, y los dejamos a todos con un próximo capítulo mañana de Semáforo. Ahora viene A Tu Salud con Cecilia Espinosa. Muchas gracias, Rita, por acompañarnos. No, muchas gracias a ti y a ustedes. Hasta pronto. Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Les esperamos en una próxima edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.